Hola, bienvenidos al canal. En este nuevo video vamos a aprender a cómo simular nuestra salida de corriente de 4 a 20 miliamperios de nuestro medidor electromagnético Crone. Es un procedimiento muy útil en campo para poder determinar alguna falla o que si nuestro equipo está bien conectado. Adicional, vamos a monitorear esa corriente en un indicador de procesos ABB para que puedan ver cómo se representa la corriente en una variable de flujo. También vamos a conectar un calibrador a la salida del indicador de procesos para estar monitoreando también la corriente. Adicional, vamos a explicar qué es un lazo de control en la industria, cuáles son sus componentes principales y cómo interactúan para mantener un proceso bajo control. Para comenzar, vamos a definir qué es un lazo de control. Podemos decir que es un conjunto de elementos que trabajan juntos para mantener una variable de proceso dentro de un valor deseado. La variable de proceso ya puede ser temperatura, presión, nivel o caudal. Con respecto al valor deseado, se conoce como punto de consigna o mayormente en la industria se conoce como set point. La idea es poder mantener este valor de set point a pesar de las perturbaciones externas. Los elementos principales de un lazo de control podemos decir que son, primeramente, la variable de proceso, conocida como PV. Es la magnitud que se quiere controlar. Por ejemplo, digamos en este caso podría ser el flujo. Luego tenemos el set point, conocido como SP, que es el valor deseado que se quiere alcanzar o mantener. En este caso, digamos que podría ser mantener un flujo de 25 galones por minuto, podría ser un set point. Luego tenemos el sensor o transmisor. Este equipo mide la variable de proceso, en este caso el flujo, y la convierte en una señal entendible para el sistema. En este caso podría ser la señal 4 a 20 miliamperios. Luego tenemos el controlador. Este se encarga de comparar el valor medido, que sería la PV, el dato del medidor de flujo, con el set point que nosotros establezcamos, y así determinar cuánto debe corregirse. Ahí ya se forma un controlador PID, ya un sistema PID. Luego está el elemento final de control, que podría ser un actuador, en este caso una válvula, que es quien recibe la señal del controlador, en este caso una señal de 4 a 20 miliamperios, y actúa sobre el proceso. Y por último está ya el proceso en sí, que es la parte física donde ocurre todo el cambio o la modificación del sistema. Podemos ver un ejemplo de lazo de control ya en una aplicación industrial. Supongamos que queremos realizar la dosificación de agua en una mezcla de productos químicos. Entonces, el objetivo es mantener un flujo de agua constante y preciso para diluir un químico, por ejemplo, un ácido o un detergente, en un tanque de mezcla, asegurando la proporción específica. Como ejemplo, podemos decir que tenemos programado nuestro medidor de flujo en un rango de 0 a 100 galones por minuto. Luego tenemos que definir un set point, por ejemplo, 25 galones por minuto sería nuestro set point. Entonces, el proceso empieza con el medidor. El medidor va a empezar a detectar la cantidad de flujo y la va a estar retroalimentando por medio de la señal 4 a 20 a nuestro controlador. Digamos que tenemos ya el valor de set point de 25 galones por minuto y el medidor nos está entregando un valor de flujo de 10 galones por minuto. Entonces la función del controlador es comparar el set point con la variable de proceso. En este caso, si estamos recibiendo 10 galones por minuto y nuestro valor deseado es 25 galones por minuto, lo que va a hacer el controlador es mandar una señal a la válvula de control, una señal de 4 a 20 miliamperios, para que abra un poco más, incremente su apertura y de esa manera va a pasar mayor flujo en el proceso. Luego que la válvula ya actúa, el medidor empieza a registrar una mayor cantidad de flujo. Lo ideal es llegar siempre al valor deseado, que sería en este caso 25 galones por minuto. Pero ¿qué pasa si el medidor de repente empieza a detectar un valor arriba del set point?
ya sea 30 galones por minuto o 40 galones por minuto. Entonces el controlador igual va a hacer la comparación y va a decir, bueno, si el flujo está arriba del set point, yo lo que tengo que hacer es ahora mandar a cerrar la válvula. Y esa es la forma de cómo se genera el lazo de control y buscar siempre el set point, ya sea abrir o cerrar la válvula según el dato deseado y retroalimentando con el medidor según el flujo real que está pasando. De esa manera se puede ya tener un flujo más preciso de que se está dosificando ya en el tanque. Si se preguntan por qué el medidor está antes de la válvula de control, bueno, eso se recomienda según el fabricante porque las válvulas de control generan turbulencias, ya sea remolinos y perturbaciones en el flujo cuando están accionando. Si el medidor está demasiado cerca, va a medir un flujo que no es estable ni uniforme, dando lecturas incorrectas o inexactas. Entonces, si el medidor está entregando estos datos inestables al PLC, el lazo de control será ineficiente o incluso errático. Esto afecta así el control preciso del flujo. Es por eso que se recomienda colocar antes el medidor de flujo y posteriormente ya hacer la regulación con la válvula de control. Si en dado caso no hay espacio para colocar nuestro medidor de flujo antes de las válvulas de control, podemos instalarlo después de las válvulas, pero tenemos que seguir la recomendación del fabricante de dejar ciertas distancias antes del medidor para lograr que el flujo sea más estable. Y luego, después del medidor, también se recomienda una distancia para que el flujo se mantenga constante. Bueno, ahora vamos a empezar ya a realizar la práctica. Primeramente les voy a mostrar cuál es el diagrama que realizamos para hacer la simulación de la corriente. Primeramente empezamos con nuestra alimentación. Alimentamos nuestra electrónica con 110 voltios, recordando siempre que en nuestros medidores la alimentación va por aparte y la señal de corriente es otra bornera, porque a veces hay una confusión con otros medidores que se alimentan y por la misma alimentación viaja la comunicación, la corriente. En el caso de los medidores Crone no es así, va por aparte. Bueno, después de alimentar con 110 voltios en la bornera L y N, nos vamos a dirigir a la bornera A más y A. Vamos a utilizar una corriente activa en nuestro medidor. Si alguien tiene dudas sobre los tipos de salida de corriente de los medidores Crone, pueden ver el siguiente video. Ahí pueden aprender a cómo conectar la salida activa o pasiva o en qué caso se conecta de forma activa y pueden ver ahí los diagramas de cómo realizarlo. Bueno, después de haber definido que vamos a utilizar nuestra salida de corriente activa, lo que tenemos que hacer es buscar la entrada de nuestro indicador de procesos. En este caso vamos a revisar el manual donde están las conexiones y debemos de identificar la entrada analógica. En este caso, en el indicador de procesos es un CM15. Utilizamos la bornera 1 y 3. Ahí vamos a conectar nuestra entrada analógica. El 1 sería nuestro positivo, que sería nuestro A más, y el 3 sería nuestro A, nuestra bornera A de nuestro medidor. Luego que ya conectamos la entrada, como queremos monitorear a la misma vez la salida del indicador de proceso, tenemos que buscar cuál es la salida en cuáles borneras son de salida analógica. Entonces podemos ver que la salida está en el 6 y en el 7. Entonces ahí vamos a conectar nuestro controlador de procesos, ya que la idea es de que nuestro medidor, vamos a hacer una simulación, lo vamos a recibir en el indicador de proceso como flujo y vamos a estar monitoreando la corriente ya en el controlador de procesos. Por último, tenemos que alimentar con 110 voltios nuestro indicador de proceso. En este caso, la alimentación va en la bornera 11 y 12. Bueno, así ya tenemos el diagrama y ahora vamos a ver ya el procedimiento de cómo hacer la simulación. Bueno, aquí vamos a empezar.
tenemos ya conectado nuestro indicador de proceso, lo tenemos en galones por minuto, y a la salida hemos conectado el controlador de proceso. Nos está marcando 4 miliamperios ya que tenemos cero flujo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a entrar al menú, en selección, luego vamos a prueba, le damos enter y en modo simulación le damos enter. Luego tenemos que presionar hacia abajo y vamos a buscar la corriente. Presionamos enter y ahí nos dice poner un valor de corriente. Entonces ahí nosotros vamos a buscar, digamos en este caso, vamos a colocar 4 miliamperios. Colocamos 4, confirmamos y ahí nos pregunta empezar simulación, le presionamos que sí. Como estamos simulando 4 miliamperios, nuestro valor es 0 galones por minuto y 4 a la salida del indicador. Ok, ahí no hay problema. Entonces, si nosotros cambiamos el valor, nos movemos acá, presionamos hacia arriba para buscar, digamos, 8 miliamperios, confirmamos y presionamos que sí, y confirmamos nuevamente. Cuando está en esta pantalla ya está simulando. Entonces ahorita nos está simulando 50 galones por minuto. Y tenemos a la salida 8 miliamperios. Sí coincide. Entonces vamos a mover nuevamente el valor. Colocamos acá poner valor. Y vamos a simular 12 miliamperios. Si pueden notar, el rango no lo hemos dicho todavía, pero al simular 12 miliamperios ya van a saber cuál es el rango que tiene programado, que es prácticamente la mitad. Entonces nos da 100 galones por minuto al simular 12 miliamperios. Quiere decir que nuestro rango máximo en el medidor es de 200 galones por minuto. Aquí está el valor ya leyendo en el indicador de procesos y tenemos a la salida los 12 miliamperios. Ahora vamos a simular el otro punto. Aquí paramos la simulación y ponemos valor. Le vamos a simular los 16 miliamperios. Confirmamos, tecla hacia abajo, sí, y ahí está simulando nuevamente 16 miliamperios, que equivale a un 75% de mi rango máximo. Luego vamos a colocar ya el rango máximo para verificar que en realidad sean los 200 galones por minuto. Vamos a simular 20 miliamperios. Presionamos que sí y estamos simulando ya nuestro rango máximo y 20 miliamperios a la salida del indicador. Así es como nosotros podemos hacer la simulación de corriente. Ahora lo que vamos a hacer es ir a verificar en la programación de nuestro medidor que efectivamente tenga el rango de los 200 galones por minuto. En selección rápida nos vamos hacia abajo, en salidas analógicas presionamos enter y hacia abajo aquí nos aparece el rango. Efectivamente sí tenemos 200 galones por minuto. Entonces por medio de la corriente nosotros ya sabíamos cuál es el rango que estaba programado según el comportamiento de la salida del medidor. Ahora lo que vamos a ver es adicional que no solo pueden simular la corriente directa, pueden poner un valor directo de volumen en el medidor. Digamos, yo ahorita le voy a poner un valor de 50 galones por minuto. Directamente estoy simulando 50 galones por minuto. Entonces el indicador va a buscar esos 50 galones por minuto. La corriente ya está llegando hasta estabilizarse en los 50 galones por minuto. Luego que ya lo busca y a la salida de nuestro indicador vamos a tener el equivalente a 8 miliamperios. Y así podemos simular otro valor de rango en galones por minuto. Yo le puedo poner, digamos, vamos a colocarle 100 galones por minuto. Automáticamente mi indicador de procesos me va a ir a buscar el valor de 100 galones por minuto. Y luego vamos a verificar cuál es la salida de corriente. Ahí va llegando ya a los 100 galones por minuto, ya llegó. Y a la salida vamos a tener los 12 miliamperios. Y así es como nosotros podemos estar monitoreando, hacer pruebas de lazos de control. Esto es muy, muy importante. Para poder detectar alguna falla, nosotros podemos hacer estas simulaciones
Aquí le vamos a poner otro valor de 150 galones por minuto. Va a ir a buscar el valor. Digamos que si en dado caso nosotros simulamos 150 galones por minuto, pero nuestro indicador de proceso marca 200 galones por minuto, una de las causas puede ser el escalado. El escalado en nuestro controlador o PLC no está de acorde al rango establecido en nuestro medidor de flujo. O otra función que puede tener esto de la simulación es de que nos ayuda a detectar si hay un corte en el cableado, si está dañado el cableado, porque si yo simulo corriente, yo tengo que tener el valor en el controlador, pero si no me llega ningún valor de corriente, puede hacer que el cable esté cortado y eso nos ayude a identificar, ¿verdad? Por medio de la simulación es que hay algún daño en el cableado. Otra ayuda que nos puede servir es que si nosotros tenemos duda en la corriente, en la tarjeta de nuestro medidor, nosotros podemos colocar directamente el controlador de procesos o un tester y medir la corriente y hacer la simulación. Si en realidad nos marca un valor de corriente, quiere decir que sí, el medidor está trabajando bien. Hacemos las simulaciones y verificamos, y si nos marca bien la corriente, estamos bien. Pero si no nos saca corriente ahí, quiere decir que posiblemente la tarjeta del medidor esté dañada. Entonces eso nos ayuda como para hacer un descarte de un diagnóstico de nuestro medidor. En otra posible solución o un diagnóstico que podemos hacer es que si nosotros medimos la corriente en nuestro medidor, pero en el PLC no le llega la corriente, puede ser que no sea cableado, sino que puede ser que la entrada del PLC esté dañada y ya no reciba la corriente correcta. Entonces, por eso es importante esa función que tienen estos medidores, poder simular antes de que vaya a pasar, digamos, ya el producto, estemos con esa seguridad de que todo esté enlazado, las pruebas de lazo control ya realizadas para no tener inconvenientes ya en proceso. En el próximo video vamos a aprender a cómo simular la salida de pulsos y a entender cómo realizar un lazo de control con este tipo de salida. Si quieres seguir viendo más contenido, suscríbete al canal y dale like.